Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Panorama Histórico del Cristianismo. En la tarde de hoy, el nuevo capítulo que vamos a mirar se titula Jesús desafía la tradición de los ancianos. Ahí lo tenemos en lámina. Es una continuación del tema que se acaba de escuchar también. ¿De qué trata este tema? Vamos a mirar la esencia de esta llamada Segunda Biblia. Es una expresión quizás nueva, novedosa, pero vamos a investigar cuánto de cierto hay en esta definición. Por lo pronto, entonces, vamos a mirar imágenes para ir aprendiendo este desafío que Jesús hizo a esta tradición de los ancianos. Miramos acá. ¿En qué consiste la tradición de los ancianos? Ya miramos el texto, lo repasamos nuevamente, nada más que eso. Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y reparemos en esta expresión, y hacéis otras muchas cosas semejantes. De eso vamos a hablar. ¿Qué otras cosas más, además de estos muy pequeños ejemplos? Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos capítulo 7. Al hablar de tradición de los ancianos tenemos que remitirnos a lo que los judíos llaman la ley oral. Es una segunda Biblia o segunda ley. No agrada escuchar este concepto y sin embargo es tan fundamental entenderlo. Veremos la descripción que tenemos de ello. Según la tradición judía rabínica, Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí tanto la ley escrita, que es la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, como también la ley oral. La ley oral, según esta interpretación, recordemos rabínica, uno no la encuentra necesariamente en la Biblia, es la tradición oral entregada por Dios a Moisés y de él transmitida y enseñada a sus ancianos y de estos a los sabios líderes rabínicos de cada generación. Durante siglos, la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, recordemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, apareció solo como un texto escrito, transmitido en paralelo con la tradición oral. Uno se preguntaría, ¿cómo es esto que se transmite oralmente? Vamos a mirar. Temiendo que las tradiciones orales pudieran ser olvidadas, el rabino Judá, el príncipe, famoso en la tradición judía, estos son los años que florecieron, año 135 nació, 217 falleció, de la era cristiana. Él emprendió la misión de consolidar las diversas opiniones en un cuerpo de ley que se conoció como Mishnah. Lo hizo en el año 189 de la era cristiana. Esa Mishnah es la que tiene la ley oral. La Mishnah consiste pues en 63 tratados que codifican la ley judía, que son la base del Talmud. Esto es Mishnah y Gemara. Miremos acá una pequeña historia para probar este argumento de los rabinos, que se transmitió verbalmente, además de la ley escrita, mandatos paralelos o explicaciones paralelas que llegaban a ser legales. Esto es, Moisés, cuando reúne a sus 70 ancianos. Acordémonos del texto que dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, los 2 hijos mayores de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y que además de enseñarles Dios a Moisés por escrito, supuestamente Moisés les enseñaría verbalmente a esos ancianos. Lo cierto es que con el paso del tiempo,
esa tradición se mantiene por medio de grandes líderes. Es el caso acá de Samuel y la escuela de profetas, como miramos acá, y el texto que lo prueba. En 1 de Samuel, capítulo 19, versículo 20, leemos. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía, dice aquí el texto. Entonces nos está mostrando cómo Samuel estaba presidiendo ese grupo de jóvenes que luego serían llamados los profetas, o se llama así escuela de profetas, y que supuestamente Samuel había recibido desde los ancianos, ellos a su vez a los jueces en cada generación. Finalmente Samuel recibe ese conocimiento y lo transmite a los profetas. Otro tanto ocurre con Eliseo y los hijos de los profetas, como miramos ahí. Cuando el texto nos dice, en 2 de Reyes, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él para constituirlo en maestro a Eliseo. Él será el nuevo maestro que les va a enseñar, les va a transmitir esa ley oral. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y si recordamos en esa convivencia mutua entre Eliseo y estos jóvenes profetas, Eliseo hizo varios milagros en favor de ellos, como vemos allí en las imágenes. Y los textos que muestran allí cómo él era el líder moral, el que supuestamente les enseñaba esa tradición oral o ley oral, recibida desde Moisés allí en el monte Sinaí. Miremos esta descripción que tenemos a continuación. El Eterno le dijo a Moisés cómo interpretar las leyes, tal como las interpreta el Talmud. Ahora vamos a hablar del Talmud también. La cual transmitió de una manera verbal, notemos, verbal, escrito es una cosa, ahora verbal, por eso es tradición. A Pinhas o Finés, es el mismo nombre, Finés es el nieto de Aarón, se la transmitió a los jueces que le siguieron hasta llegar al profeta Samuel. Y de ahí a todos los profetas que le sucedieron hasta llegar al sacerdote Esdras, quien fundó, según dice la tradición rabínica, una asamblea de 120 eruditos llamados la Gran Asamblea, que sería la precursora del Sanedrín, del tiempo de los fariseos. Entonces, lo que intenta la tradición rabínica, ya para el tiempo de Jesús, es establecer un vínculo entre Moisés, que había recibido verbalmente, además de por escrito, explicaciones, y esas explicaciones iban transmitiéndose de generación en generación hasta que llega el tiempo de los fariseos, con los cuales Jesús se enfrenta. Miremos aquí todavía más al sacerdote Esdras, que es intérprete y restaurador, un precioso personaje del Antiguo Testamento, junto con Nehemías. El texto bíblico que dice, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que pudieran entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, notemos que lo que hace Esdras es leer, no tanto dar alguna explicación de tradiciones. Lee lo que dice la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pudieran entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y los levitas, Jesúa, Bani, enumera otros más, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. En esto se caracterizó Esdras, en hacer que la comprensión del Antiguo Testamento fuera una comprensión llana, bien entendida. Y fueron apartados, ahora vemos el aspecto ya legal, cuando él ordena hacer cumplir las leyes, de lo cual se supone deriva la formación de esa gran asamblea de eruditos que van a dictaminar las leyes que habían olvidado los israelitas. Como dice acá, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Una historia fascinante, triste por cierto,
que cuenta al final del libro de Esdras la separación de los matrimonios mixtos. Cuando Esdras viene de Persia en el año 457 a Jerusalén, se encuentra con esa novedad de matrimonios que estaban mezclados, judíos con mujeres paganas, y tenían hijos, y esos hijos no hablaban la lengua judaica. Y se llegó entonces a la decisión de separar esos matrimonios para preservar la identidad judía. Y entonces, en ese plan de imponer las leyes de Dios, de allí es que la tradición rabínica cita que entonces él es el que funda esa gran asamblea de legisladores, lo que hoy conocemos como Sanedrín, o el Sanedrín es el sucesor de esa gran asamblea. Pero entonces, a medida que pasa el tiempo, nos encontramos con personajes más interesantes. Y este es uno, es del tiempo mismo de Jesús. Jesús era niño cuando muy probablemente conoció a uno de estos dos. Estamos hablando de Hillel y Shammai, que van a ser los padres del rabinismo tal como se conoció en el tiempo de Jesús. Hillel, su actividad data del año 30 a.C. hasta el año 10 después de Cristo. Y Shammai, que era su colega, a la vez opositor, eran los dos que tenían fuertes discusiones, amables a veces, otras no, donde interpretaban los textos del Antiguo Testamento y definían ellos por su autoridad cómo debía entenderse tal o cual texto. Y entonces esas discusiones fueron ya cristalizándose luego en lo que sería la tradición ya directa de los ancianos. Miremos acá esta nota. Hillel, llamado Hillel el anciano, mejor conocido aún como Hillel el sabio, que data del año 70 a.C., año que se supone nació, hasta el año 10 después de Cristo. No se sabe con certeza el año del nacimiento. Fue un eminente rabino y maestro judío, el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita. Nació, de acuerdo al Talmud, en Babilonia. Recibió su avanzada formación en Jerusalén, donde se convirtió en una autoridad sobre la ley judía, por lo que fue elegido jefe de su consejo religioso. El énfasis de Hillel en el cumplimiento de las normas éticas, en la piedad personal, en la humildad y en la preocupación por los demás fueron precursores de ciertas enseñanzas morales del cristianismo y aún del Islam. Ante el pedido de uno de sus estudiantes acerca de cómo se podrían resumir todos los contenidos de la Torá, Hillel dio esta sentencia muy parecida a la que Jesús dijo poco después. No hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario. Una frase famosísima atribuida a Hillel. La única diferencia es que Jesús lo dijo en forma positiva. Hillel lo dijo en forma negativa. Haz a otro lo que quieras que otros te hagan a ti. Fueron las frases de Jesús. La famosa regla de oro. Tanto que el filólogo francés del siglo XIX, Ernesto Renan, que él escribió en su libro Vida de Jesús, en un enfoque escéptico, él propuso que Hillel fue maestro de Jesús de Nazaret. Y ahora vamos a ver si hay algo de cierto en eso. Hillel fundó una escuela liberal de interpretación de las Escrituras, más abierta, opuesta a la rigidez de la escuela de Shammai. El enfrentamiento entre las dos escuelas se resolvió a favor de Hillel. Decimos si pudo haber habido algún encuentro entre Jesús y Hillel. Miremos esto. En Lucas capítulo 2, versículos 41 al 50, cuando Jesús era niño y a sus 12 años era llevado por sus padres, es la bar mitzvah, es cuando cumple su mayoría de edad según la ley judía, y en consecuencia va a presenciar por primera vez los servicios religiosos en Jerusalén y va a presenciar la Pascua. Ocurre algo. Miremos el texto. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta de la Pascua. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le oyeron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. La pregunta es, ¿estaría Hillel allí entre ellos? Oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu madre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y cuánto más estar allí compartiendo su conocimiento a estos adultos y sobrios o serenos o graves reputados intelectuales de ese tiempo. Bien, Jesús tenía 12 años, dice el texto. Si él nació antes de la muerte de Herodes, Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, y él pudo haber nacido en el año 5 o aún 6, se habla de 2 años allí, según menciona Herodes. Si sumamos 12 años, nos llevaría aproximadamente al año, si el año 6 más 10 años, o 12 años, al año 6 después de Cristo. Así Jesús tendría sus 12 años aproximadamente. Y Gilel murió en el año 10 después de Cristo, así que 4 años más tarde murió Gilel. Bien que pudo haber conversado con Jesús. Miremos este comentario que nos va a dar Elena White en su libro Deseo de todas las gentes. Gilel, que muere en el año 10 después de Cristo, pudo haber conocido a Jesús. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Miremos esta nota. En aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada, semejante a las escuelas de los profetas. Allí rabinos eminentes se reunían con sus alumnos. Y allí se dirigió el niño Jesús. Rabinos eminentes, para ese tiempo estaría Gilel, aún Shammai, del cual se supone que murió más tarde. Sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaba sus enseñanzas. Como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía. Esto es típico de la interpretación de Gilel también con Shammai. Pero Jesús presentó la profecía de Isaías capítulo 53 y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Los doctores le dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño, repitió las palabras de la Escritura, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. Uno se pregunta si no era como Esdras, que le daban una profundidad de significado. Y continúa acá la nota, muy bonito el final, cuando dice: de haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. Tremendo. Si se hubiera escuchado a este niño exponer su planteo, al haber descubierto allí en el sacrificio de la Pascua a ese cordero que era sacrificado, y asociarlo con Isaías 53, con un ser humano que debía morir, y Jesús identificarse con ese ser humano, fue algo sorprendente para Jesús y lógicamente sorprendía a quienes escuchaban esa nueva interpretación de que el Mesías tenía que padecer. Vamos a ver a continuación los textos judíos normativos. Así tenemos un pantallazo y a la vez un poquito de conocimiento que nos va a ser útil para entender esta segunda Biblia. Miremos en el primer estante lo que sería nuestro Antiguo Testamento, o como le llaman los hebreos, el Tanaj. El Tanaj es la Biblia hebrea dividida en 3 partes. Esto es Torá, Neviim y Ketubim. Torá, que significa ley, también es revelación. Neviim, que significa profetas, y Ketubim son los restantes escritos, comenzando desde Salmos. Esta división ya aparece en San Lucas capítulo 24, versículos 43 y 44. Siguiente estante en aquel son los libros que son de importancia, pero en un segundo nivel. Y empezamos con la Mishnah. Ahí la tenemos. La Mishnah es la ley oral, mientras que lo que está en el anaquel de arriba es la ley escrita. Pero en los días de Jesús la pusieron al mismo nivel, al punto que Jesús contradice cuando él dice: bien invalidáis el Tanaj, el primer anaquel, para guardar la Mishnah. Es una cosa terrible para Jesús. También tenemos como ley oral la Toseftá, de la cual hay pocos trazos o pocas versiones en inglés, las hay, mucho más hay de la Mishnah. Es un añadido de aquellas leyes, ahora vamos a comentar más de la Mishnah,
y entonces lo que no pudo entrar en la Mishnah entra en la Tosefta. Pero luego entonces seguimos con el segundo anaquel. Tenemos el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Ambos Talmudes contienen la misma Mishnah, pero diferente Gemara. Ahora vamos a comentar también. Y finalmente, responsa tenemos allí en el siguiente anaquel, ya son los escritos de los sabios del año 500. Y luego entonces lo que viene ya son escritos de menor valor, Sefer HaHalakot, el Rashi, la Mishneh Torah de Maimónides, el Arbaat Urib, el Shulchan Aruch, etcétera, etcétera. Miramos ahí. Lo que importa son los dos primeros anaqueles. Esto es lo que queremos estudiar. Acá tenemos la Mishnah. La Mishnah es el recuento de todas aquellas tradiciones orales que habíamos escuchado hace un momento, que desde Moisés en adelante, supuestamente, transmiten los ancianos a los jueces llegan hasta Samuel con sus profetas, y los profetas van transmitiendo como Eliseo, y Esdras ya forma su gran asamblea y van a transmitir verbalmente sus enseñanzas o su interpretación del texto bíblico, hasta que nos encontramos con el Sanedrín del tiempo de Jesús y los fariseos que manejaban entonces la tradición de los ancianos. Yo les voy a mostrar acá a continuación, este es un ejemplo de Mishnah, esta es la Mishnah en español, ¿sí? Hay en inglés, en fin. Este escrito que tenemos acá es la compilación que se hizo en el año 189 de la era cristiana. Recordemos todos los comentarios de los sabios llamados Tanaítas, hasta que entra el rabino Judá el Príncipe. Él muere en el año 217, él en el 189 hace esta Mishnah, y entonces ahí entra todo lo que era legal y que por lo tanto era tan importante escuchar la interpretación. De modo que un judío no podía interpretar por su cuenta, sino lo que decían los rabinos. Y entonces allí es donde Jesús discute y él se pone del tú al tú con esta gente. Si esta gente interpretaba tal texto de un modo, él se lo va a mostrar con buena base la errónea interpretación. Pero junto con esta Mishnah tenemos a continuación lo que le sigue a ello, que es la Gemara. La Gemara es todos los escritos de sabios que van desde ese año 220 en adelante, 225 hasta el año 500, y se van a llamar amoraitas. Y entonces los escritos de la Gemara junto con la Mishnah van a formar lo que conocemos como Talmud. Acá lo tenemos. Este es un tratado de los 63 tratados que tiene el Talmud. En este caso va a tratar sobre el Shabbat, sobre el sábado. Entonces, la Mishnah trae 63 tratados, Masejet se dice en hebreo, donde se estudian diversos asuntos que iremos mirando en las láminas y la interpretación que el judío hace de esos asuntos. Y esto es lo que Jesús va a discutir. Recordemos que el tema de hoy se titula Jesús desafía la tradición de los ancianos. Miremos a continuación. Acá tenemos en la imagen la Mishnah en la edición española. Se recomienda tenerla, de Carlos del Valle, buena traducción, como esta otra que tenemos aquí al costado en inglés. Esto es lo que contiene. Se divide en 6 órdenes con 63 tratados. El orden semillas, fiestas, mujeres, daños, cosas sagradas y purificaciones. Y allí entonces enumera la cantidad de tratados que tiene cada orden. Así es como se pronuncia en hebreo, lo tenemos ahí al costado. Y luego entonces, más abajo tenemos los temas principales que trata cada orden. En el caso de las semillas trata todo sobre agricultura. En el caso de las fiestas va a tratar del sábado y los días de fiesta también. En cuanto a mujeres va a tratar sobre matrimonio y divorcio. En cuanto a daños trata sobre las leyes civiles y criminal. Las cosas sagradas, los rituales del templo, y las purezas, los rituales de purificación. De eso tratan la explicación del Antiguo Testamento en el enfoque de estos sabios. Recordemos que se llaman Tanaítas hasta que se compila la Mishnah, y Amoraitas son los comentadores posteriores. Acá tenemos en esta imagen los 63 tratados. Los tenemos por orden. Las semillas abarcan 11 tratados. Los leemos así rapidísimo nomás, es solamente cultura general.
el primer tratado, bendiciones, el segundo, la esquina del campo, el producto del diezmo dudoso, las diversas especies de semillas, el año sabático, ofrendas, diezmos, el segundo diezmo, árboles frutales incircuncisos, las primicias, el sábado, que es, vamos a tener una discusión especial hoy acerca de ello, luego fusión o erubín, otro tema relacionado con el sábado, que tiene que ver con el camino de un día de reposo, tantos metros a caminar en el sábado. También trata de Pascua, número 14, 15, ciclos, el Día del Perdón, fiesta de los tabernáculos, etc. Entonces ahí tenemos los 63 tratados y de qué tratan de la Mishnah. Miremos acá, en el caso del Talmud, entonces dijimos se compone de Mishnah y Gemara. La Mishnah, que significa repetición, trae 63 tratados que tratan sobre, la dijimos, semillas, fiestas, mujeres, perjuicios, no prejuicios, perjuicios, cosas santas, purificaciones. Y la Gemara, que significa acabamiento, solamente trae 63 tratados sobre legislación, moral, costumbres, folclores, etc. Acá tenemos ejemplos del Talmud babilónico, hace rato les mostré un ejemplo, como también está el Talmud palestinense. Son dos ediciones, uno hecho allí en Babilonia, el otro hecho en Palestina. El Palestina fue hecho primero, aunque el otro tiene más popularidad, el de Babilonia. Y aquí tenemos todos los tomos, los 63 tratados del Talmud que contienen Mishnah y Gemara, allí en la lengua hebrea, ¿no? Toda una colección para aquellos que les gusta investigar sobre el pensamiento judío y especialmente por qué Jesús le hizo frente en sus días. Junto con esto miramos los 613 mandamientos de Maimónides. Leemos acá el gran rabino Maimónides, fue uno de los primeros codificadores de la ley judía. Sus 14 volúmenes de la Mishnah Torah, así les llamó él, cubre toda la ley judía, creencia y práctica. Él dividió los 613 mandamientos en 14 libros, ahí los tenemos enumerados. Ahí podemos ver de qué trata cada libro. Este individuo floreció en los años 1100 de la era cristiana. Pero vamos a tomar un ejemplo, así como Jesús tocó el ejemplo de aquel rito según Marcos 7, de comer con manos ritualmente lavadas. Hemos explicado que consistía en poner en una media cáscara de huevo una poca de agua, echarla al cuenco de la mano, acá, y entonces inclinarla, de modo que el agua caiga hasta el codo, pero no caiga la muñeca, no llegue al codo, juntar las manos y ya la persona quedaba ritualmente preparada. Y si no había agua, el solo hecho de hacerlo era necesario para poder comer lo que había que comer. Imagínense que no era tanto la higiene de ir a lavarse las manos para comer, sino hacer un rito para poder comer y no cometer falta. Entonces, como había muchas cosas semejantes, estamos escogiendo acá para discutir hoy y entender por qué Jesús fue un revolucionario y él desafió absolutamente la tradición oral. Este ejemplo que hemos puesto acá, el sábado y los rabinos en el siglo I, de acuerdo al Talmud. Y esto nos va a ayudar y a entender por qué Jesús hizo lo que hizo con respecto al sábado. Al punto que surge la pregunta, ¿será que Jesús violó el sábado? ¿Qué es lo que hizo? Él absolutamente hizo algo con respecto al sábado, pero ¿qué es lo que hizo? ¿Con qué se enfrentó? Es lo que vamos a descubrir. Miremos entonces cómo practicaban los rabinos el sábado en el siglo I. Esto está tomado de un diccionario bíblico. Durante la época intertestamentaria, los fariseos cargaron el sábado con una cantidad de reglamentos triviales que hicieron de él una carga en vez de una bendición. Esos pesados reglamentos, codificados más tarde en la Mishnah, formaban parte de la tradición que Jesús combatió tan vigorosamente durante todo su ministerio. Ahí tenemos los textos que lo prueban. La Mishnah, en el tratado de los 63, el tratado Shabbat, hace una lista de 39 trabajos diferentes que no se pueden llevar a cabo en ese día. Asunto que ya vamos a mirar en un momentito más. Y hay además una cantidad innumerable de otros minuciosos reglamentos. En efecto, 2 tratados completos de la Mishnah, Shabbat y Erubim, o sábado y fusión en español, se dedican a enumerar los diversos reglamentos concernientes al sábado. Por ejemplo, miren ustedes, esto lo dice la Mishnah y el Talmud. Y ahí es donde uno, al día de hoy, piensa si
puede caber tal interpretación. Se podía vender a un gentil el huevo que la gallina ponía en sábado, pero no se lo podía comer. Porque comer un huevo puesto por la gallina en sábado era comer impurificación. La gallina, pues, aunque es un animal no racional y sin moral también, no se le imputa bueno o malo, el animal hace lo que hace, pero el hombre sí es moral. Él no puede hacer algo que está prohibido hacer en sábado. Y el animal, pues, puso su huevo en sábado. También se podía contratar a un gentil para que encendiera una vela o el fuego ese día, porque el sábado está ordenado para el judío, no para el gentil. O sea, el gentil puede hacer lo que quiere en sábado, no se le imputa, o sea, está perdido, diríamos nosotros. En cambio, el judío sí tenía que cumplir el mandamiento. Se consideraba ilegal escupir en tierra, no fuera que una hoja de pasto recibiera irrigación por ese medio. No se permitía que alguien llevara un pañuelo durante el sábado, a menos que una punta estuviera cosida a la ropa, en cuyo caso ya no era técnicamente un pañuelo, sino parte de la vestidura, de acuerdo a Jeremías capítulo 17, que nos cuenta que Dios prohíbe llevar carga en sábado. Y entonces, carga tal hasta un pañuelo. Entonces el judío no lo podía llevar. Pero si necesitaba por causa de su resfrío, pues podía coser el pañuelo a la ropa, ya no era carga, sino era parte del vestido. También, miramos acá, estaba prohibido, por ejemplo, deshacer un nudo, escribir más de 2 letras del alfabeto o borrar un espacio mayor que el que da cabida a 2 letras, encender fuego o apagarlo. El reglamento más conocido es el que se refiere al camino de un sábado, que aparece en Hechos capítulo 1:11, que era de más o menos 1 kilómetro, que no se podía caminar más de ese límite, era el límite permitido en sábado, pero había alguna práctica o truco para poder extender esa longitud de camino y poder caminar más milla. También se consideraba violación del día de reposo contemplarse en un espejo fijo en la pared. Era falta en sábado. De este modo, los rabinos ponían énfasis en los aspectos negativos de su observancia, es decir, en lo que no había que hacer, y de esta manera magnificaban la importancia de las formas de la religión, mientras le restaban trascendencia a su contenido. Hicieron del sábado un fin en sí mismo y convirtieron a los hombres en esclavos de él. Estos reglamentos negativos y minuciosos sirvieron eficazmente para oscurecer su verdadero propósito. Este énfasis rabínico sobre su rígida observancia llegó a su apogeo durante el ministerio terrenal de nuestro Señor. Y en ningún otro aspecto entró Jesús en un conflicto más agudo con los dirigentes del judaísmo que con respecto a la observancia del sábado. Y ahora vamos a ver ejemplos que tengo acá, ya que estoy cargando la Mishnah, para que miremos la interpretación que los días de Jesús corría y por qué Jesús hizo cosas en sábado. Volvemos otra vez aquí a la imagen de la Mishnah. Acá la tenemos en la versión español o en hebreo. Acá tenemos un ejemplo. Esta es una ley que leemos a continuación, pero no tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, pero la explicación es tremendo. Hay 2 modos de transportar en día sábado, que son 4 para el que está dentro y otros 2 que son 4 para el que está afuera. ¿De qué modo? En el caso de que un pobre esté afuera y el dueño de la casa esté adentro, si el pobre introduce la mano y deposita algo en la mano del dueño de la casa, o si toma algo de este y lo saca, entonces el pobre es culpable y el dueño de la casa está exento. Si el dueño de la casa saca la mano y deposita algo en manos del pobre, o si retira algo de las manos del pobre y lo introduce, en este caso el dueño de la casa es culpable y el pobre no lo es. Si el pobre introduce la mano y el dueño de la casa toma algo de ella, o este deposita en la misma algo y el pobre lo saca, ambos están exentos. Y luego lo inverso. Paso a explicar en qué consiste este mandamiento. Imaginemos que es un día viernes en que el pobre, el pordiosero, de noche llega a un domicilio de un judío y es un viernes de noche. Entonces él toca la puerta y de acuerdo a Jeremías capítulo 17, 22 estaba prohibido introducir cargas en vuestros hogares. Así dice Jeremías 17, 22. Por lo tanto, no había que introducir carga en sábado en los hogares.
En consecuencia, entonces, el pordiosero, imaginemos, voy a tomar esto como ilustración, aquí esto va a ser la línea del medio, va a ser la puerta. Y entonces, de este lado, él introduce el plato. Y entonces, el rico de este lado recibe el plato, este lo vuelca, entonces allí este cometió falta. ¿Cuál fue la falta? De haber introducido y luego depositado. Lo inverso, si acá tenemos este es el plato y el rico acá tiene su pedazo de trozo de pan y entonces él saca la mano por la puerta y entonces saca hacia afuera y deja entonces el pan aquí. Hizo una doble acción, sacar y dejar. Entonces eso es falta también. En cambio, si la hacen compartida ambos, ya no es falta. ¿Y de qué modo es? Es cuando el judío, el pordiosero, introduce el plato, y entonces aquí está la mano del judío, no tiene que dejarla, sino que el judío tiene que recogerla. Entonces es mitad de acción y la otra mitad de acción. Lo mismo acá tenemos el ejemplo de este es el plato y este es el pedazo de pan. Entonces saca el pedazo de pan, no tiene que depositarlo en el plato, sino el pobre pues toma el pedazo de pan y él es el que lo lleva. Notemos entonces, uno hace una mitad de acción, el otro la completa. Cuando los dos participan, entonces no hay falta. A esto se refiere. Pero cuando uno de los dos hace la acción completa, comete pecado y tiene que hacer sacrificio. Es la interpretación que los judíos hacían para poder hacer cosas en sábado. No hay ejemplos en el Nuevo Testamento, pero sí hay ejemplos de otros casos, como vamos a mirar. Veamos otro ejemplo que tampoco lo tenemos en el Nuevo Testamento, muy extraño. En el capítulo 24 de Shabbat, dice lo siguiente. Cuando a uno le sorprende la oscuridad en el camino, puede entregar su bolsa a un gentil. Si con él, el israelita, no hay ningún gentil, la puede depositar sobre el asno. Cuando llegue al corral más exterior, puede agarrar los objetos que están permitidos tomar en sábado. Entonces, abajo en la nota, es una nota adicional del editor, pone: al no judío no se obligaba al precepto del descanso sabático. En la Gemara 153a se lee: el descanso del asno no te ha sido preceptuado, pero el del gentil no. El judío, sin embargo, no podía servirse directamente de otro, aunque fuera gentil, para hacer algo que estaba prohibido en sábado. Comento este hecho. Esto es algo que también causa extrañeza. Y es que un viernes de tarde, por dar un ejemplo, ya el sol está para ponerse, están caminando el gentil con un judío y un asno en el medio, asno que le pertenece al judío. Y ambos se encaminan. De acuerdo al mandamiento bíblico de Jeremías 17, no le es lícito introducir carga. Entonces está llevando una bolsa con mercadería y entonces uno se preguntaría qué va a hacer con esa bolsa. Él no la puede llevar, entonces no la puede tirar en el camino. Pues tiene allí su asno y tiene al gentil. Si preguntamos a quién de los dos se va a poner la bolsa, pues no se lo pone al asno, porque el asno tiene que cumplir el mandamiento. Recordemos que en Deuteronomio capítulo 5, Dios ordena allí que tu asno, tu buey, ellos van a descansar en sábado. Por lo tanto, la bolsa no se la carga al asno, propiedad del israelita, sino se la da al gentil, porque a él no le está mandado. Por lo tanto, el gentil se extraña, está llevando su propia carga y ahora lleva una carga adicional. Y lo que el israelita diría: ¿me lo puedes llevar, por favor? Llévala. Y así entonces el israelita no comete pecado. El gentil no importa que cometa no pecado porque él está fuera del ámbito de la salvación. Pero lo que importa es que el asno cumple el mandamiento y por lo tanto no se le da allí que cargue la bolsa. Bueno, de eso trata la Mishnah Sabbat en el capítulo 24, primera Mishnah. Pero vamos a ver este ejemplo. Esto sí se relaciona con el Evangelio según San Juan, capítulo 5, la curación en sábado de aquel tullido. Miren ustedes. Leemos acá, otra vez tratado Shabbat, lo tienen allí. El capítulo 10 de los 24 capítulos, la Mishnah o ley número 3, dice así: el que transporte algo con la mano derecha o con la izquierda, en su seno o sobre sus espaldas, es culpable, porque así acostumbraban a acarrear los hijos de Coat. La nota abajo nos dice que número 7 y 9 eran los encargados de transportar sobre las espaldas los objetos del tabernáculo. El que transporta la cosa en el reverso de la forma más extraña
Si lo hace, no comete falta. El que transporta la cosa en el reverso de la mano, en el pie, en la boca, en el dedo, en el codo, en la oreja, en el pelo, en la bolsa con la apertura hacia abajo, entre la bolsa y la camisa, o en el volante de la camisa, en el zapato, en la sandalia, está exhibido, ya que no transporta la cosa del modo que es habitual a los acarreadores. Amigos, déjenme que se los ilustre. Estamos pensando en San Juan capítulo 5. Si nos acordamos de la historia, allí se nos narra que Jesús observó el estanque donde mucha gente iba, porque había una creencia de que el primero que entraba al estanque se agitaban las aguas, una vez que él venía agitaba las aguas y el primero pues recibía curación. Y Jesús vio a un hombre que estaba tullido y Jesús le pregunta, Juan 5, ¿tú quieres ser sano? Y entonces el hombre le dice, no tengo quien me meta en el estanque, porque mientras voy de camino ya otro me ganó. Entonces Jesús va a decir algo y es sumamente importante para entender su desafío a la tradición oral que acabamos de leer. Y la pregunta es, ¿será que Jesús viola el sábado o viola la interpretación rabínica que ellos inventaron acerca del sábado? Y es que Jesús le dice, toma tu lecho o agarra tu lecho y vete. La orden de Jesús fue tan perentoria, tan urgente, toma tu lecho y vete, que el hombre agarró su lecho y allí comenzó a caminar, se curó. Al punto que el texto cuenta que los vecinos, los testigos dijeron, no te es lícito llevar el sábado el lecho, porque él lo estaba llevando de la forma habitual, cosa que estaba prohibida. Según el texto que hemos leído, es si se lo lleva sobre el pecho, sobre cada brazo, sobre la espalda o los hombros. Entonces, llevarlo de esa manera como hacían los de Coat, que era la forma regular de llevar las cosas sagradas, en sábado pues no se debía llevarlo. Pero si se llevaba de la forma inhabitual, es decir, en el empeine del pie, allí en la mano, atado a la cintura, atado del tobillo, de la forma más rara, allí no cometía pecado. En otras palabras, si ustedes permiten que dramaticemos la escena, si Jesús está a punto de curar a la persona para evitar problemas, imagínense a uno de los discípulos de Jesús, que de paso todos eran ignorantes de las leyes de los rabinos, pero imagínense a uno que le dijera, maestro, espera, antes que des la orden yo te consigo una soguita, una piola, atamos el camastro, el lecho, al pie del Señor y así sí, que ya se ponga, que se vaya. Y así entonces el hombre arrastrando así su pie, pues arrastrando el camastro, no cometía pecado. Pero como el hombre lo llevó de la forma más habitual, entonces ahí ofendió a toda la gente. Ofendió la ley de la Mishnah, ahora codificada en el capítulo 10, ley número 3. Ahora les hago este planteo. Si el hombre hubiera sido impresionado por esos adustos rabinos que le dijeron, no te es lícito llevar el lecho en sábado, llevarlo de la forma como lo estás llevando. Y si el hombre impresionado bota el lecho, ¿qué hubiera pasado? O sea, la orden de Jesús fue terminante. Agarra tu lecho y ponte a caminar. Y ahora al escuchar a estos rabinos que le dicen, no te es lícito, bota el lecho, probablemente se hubiera enfermado. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, miren a continuación. Tiene que ver con la curación de Jesús en sábado también, pero al ciego de nacimiento, de Juan capítulo 9, la prohibición de amasar. Jesús amasó barro en sábado, no hacía falta hacerlo, pero había una prohibición para ello en sábado. Lo leemos aquí en el capítulo 24, el último capítulo del tratado Mishnah, del tratado Shabbat de la Mishnah. Dice, no se debe sobrealimentar al camello ni forzarle a comer, aunque sí se le puede poner el forraje en la boca. No se debe sobrealimentar a los terneros, aunque sí se les puede poner el forraje en la boca. Se puede poner el alimento seco en el pico de las gallinas y el agua en el salvado, pero sin amasarlo, o sea, ponerlo por separado, no haciendo masa para ello. No se debe poner agua delante de las abejas o delante de las palomas que están en el palomar, la nota dice, porque se aprovisionan por sí mismas, pero sí delante de las ocas, gallinas y palomas domésticas, que ellas no pueden valerse por sí mismas. Notemos que aquí el mandamiento dice que no se puede amasar, pues Jesús a propósito en Juan capítulo 9, el texto nos cuenta que repetidas veces él escupía en tierra para obtener una masa de barro y untarle al hombre. Y cuando el hombre fue curado, Jesús no necesitaba hacer el barro. En el diálogo que tiene, allí Jesús le dice, ve al estanque y lávate.
Entonces el hombre se fue, apenas pudo escuchar la voz, nunca lo pudo ver, y entonces fue al estanque y allí al lavarse recibió la vista. Y al enterarse los vecinos del suceso, llaman a los dirigentes adultos, y entonces allí entre todos pues le dicen, ¿cómo te curaste? Fue así. Entonces explica, ese hombre que se llama Jesús me hizo barro, puso en mis ojos, no puede ser, es un hombre pecador. Y había disensión entre los fariseos. Llaman a los padres para preguntar del suceso, si era hijo de ellos y que había nacido ciego. Los padres, para evitar comprometerse, ellos dicen, sí, es nuestro hijo y que nació ciego también. Ahora, ¿cómo ven? Ustedes pregúntenle porque ya es grande. Y entonces vuelven a la carga y el hombre allí claramente dice, yo no sé si es pecador como ustedes afirman, pero una cosa yo sé, yo era ciego, ahora veo. Y entonces allí los judíos, al ver su testimonio tan firme y fuerte, lo expulsan y Jesús lo encuentra después allí afuera y entonces le habla, le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Y quién es para que yo crea? Lo estás mirando ahora. Y ahí entonces el hombre asoció el timbre de voz de cuando estaba ciego y había recibido la orden de irse a curar y ahora lo estaba mirando, era el mismo timbre de voz. Y entonces el texto dice que se arrodilló, lo adoró. Entonces Jesús pronuncia aquellas palabras. Yo para juicio he venido para que los que no ven como tú puedan ver. Y entonces un fariseo que pasaba por allí escucha y dice, ¿qué acaso somos nosotros ciegos? Y Jesús tiene esas palabras tan positivas. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ya que me preguntan, yo les digo, sí, el pecado de ustedes permanece. Porque dicen ver, pero ustedes están ciegos. Ciegos por la práctica del sábado, en este caso en particular que estamos mirando. Vamos a ver a continuación de la Mishnah, el tratado Shabbat, el capítulo 7, la ley número 2, las 39 leyes prohibidas en sábado. Jesús violaba algunas de ellas. Ahí tenemos, está subrayado, las 39 leyes: amasar, estirar, cuando estiró allí a la mujer encorvada. Si bien habla de tejer cuando se estira, Jesús hizo una tarea de estiramiento de esa mujer. Apenas la tocó y se estiró la señora. Y fue en sábado, también molestó a los fariseos. Acá tenemos las 39 leyes más claras para repasarlas. Lo que importa es que Jesús las desafió a todas. Era verdaderamente un rebelde en aquellos tiempos. Y esta ley que vamos a ver a continuación tiene que ver con el camino del día de reposo. Cuando en Hechos capítulo 1:11 menciona que los discípulos iban desde el Monte de los Olivos camino de un día de reposo, que eran aproximadamente 1 kilómetro, 2000 codos, aproximadamente, ¿no? Miremos la nota que ponen allí, el mandamiento del tratado Erubim, va a ser ahora, no Shabbat, sino Erubim, que trata solamente de unir espacios que estaban prohibidos. Entonces uno puede caminar entre esos espacios, por eso se llama fusión. Si uno ha salido más allá de los límites del sábado, dice el tratado, con permiso, y se le dice, ya se ha hecho la cosa, tiene 2000 codos, poco más de 1 kilómetro, en cualquier dirección. Si estuviera dentro de los límites del sábado, es como si no hubiera salido. Todo el que haya salido por razón de salvar a otro, puede volver a su lugar. Todavía vemos más esta otra. Si a uno le sorprende el anochecer en el camino y reconoce un árbol o un muro y dice, el lugar de mi reposo está debajo de aquel, es como si no hubiera dicho nada. Pero si dice, el lugar de mi reposo está en la raíz de ese árbol, puede caminar desde el lugar en que se encuentra hasta esa raíz 2000 codos y desde esa raíz hasta su casa otros 2000 codos. Resulta pues que camina después de haber anochecido 4000 codos. ¿Qué quiere decir esto? Que los rabinos habían ideado una manera de alargar ese kilómetro o esos 2000 codos, y era cuando miraban un árbol y entonces pronunciaban palabras. Aquí no era solamente voy a descansar allí, sino en la raíz, tenía que mirar a la raíz y hablarle. Entonces a partir de ahí, esa jaculatoria, esa expresión hacía que pueda ser un nuevo lugar para caminar otros 2000, o sea, otro kilómetro más, 2000 codos más. Y por lo tanto alargaban el tiempo de caminar que ellos tenían. Concluyo con este último mensaje que traigo de aquel diccionario que les comenté. Esta es la parte final. Y es
la esencia de lo que hizo Jesús con respecto a este tratado en particular, recordemos, de los 63 tratados de la Mishnah. Jesús enseñó que el sábado, había sido instituido en beneficio del hombre y enfatizó los aspectos positivos de su observancia, es decir, en la clase de actividad que se puede llevar a cabo en ese día. Nada de lo que dijo o hizo se puede interpretar como opuesto al sábado que aparece en los 10 mandamientos o la ley levítica. Su protesta estaba orientada exclusivamente contra los abusos que había sufrido el día de reposo en manos de los rabinos, y su propósito consistió en liberar el día de los pesados reglamentos con que lo habían sobrecargado. Era su costumbre dedicar el día a participar en los servicios religiosos y a la instrucción, ahí están los versículos, a actividades sociales apropiadas, a obras de misericordia. Aún llevó a cabo 7 de sus milagros de sanidad durante el sábado. Entonces, la pregunta que cabe acá es, si Jesús violó el sábado o lo redescubrió en la dimensión como Dios quisiera que sea descubierto. Déjenme, amigos, terminar con esta ilustración para graficarlo. Imagínense a una mamá que tiene un bebé pequeño y el niño está jugando por allí solito con agua y la tierra se hizo barro y se embadurnó. Y la mamá, pues espantada, mira a ese bebé. Y entonces hay que higienizarlo. Trae pues su palangana, un lavatorio, y entonces allí lo lava. Y entonces, luego de lavarlo, enjabonarlo, ponerlo bonito, en fin, secarlo, entonces pone al niño bajo recaudo, sanito, y ¿qué hace con el agua sucia? La tira lejos. Bueno, lo que hizo Jesús fue esto, fue tomar a ese bebé llamado sábado, que estaba tan embadurnado por las tradiciones de los rabinos. Fueron ellos los que inventaron códigos y leyes, esas 39 leyes, que no se podía hacer esto, hacer lo otro, y Jesús a propósito lo desafió. Un ejemplo, recuerden, es el caso de Juan capítulo 5, que no podía cargar nadie una cosa en la forma habitual, es decir, contra el pecho, en cada brazo o sobre los hombros, sino de la forma inhabitual, cargándolo con el empeine del pie, arrastrándolo, colgándolo de la cintura. Por eso es que fue criticado por curar a ese hombre paralítico en sábado, cuando le dijo, carga tu lecho y vete. Y así fue como se curó. Pero entonces, vuelvo a la ilustración. Si Jesús tomó el bebé del sábado y lo limpió de todo el barro que tenía, ¿qué hizo Jesús? Puso al sábado al costado, ya limpio, y tiró toda la ley Mishnah, la tiró por la borda. Pero ¿qué hacen hoy el mundo cristiano? Toman al bebé del sábado con la basura de la tradición oral y todo lo tiran afuera. ¿Entendemos? No tiene sentido. Por eso es tan importante entender el propósito de lo que Jesús hizo en su reforma en el primer siglo, en ese mundo judío, su pueblo al cual Él fue a salvar. Esto nos da cuenta el Nuevo Testamento, del cual estamos estudiando, nos da también cuenta sus intenciones, sus propósitos, y especialmente al entender el contexto de aquel tiempo, tanto lo que Josefo, historiador, escribió, como estas leyes codificadas como la Mishnah y otras leyes judías que dan el entorno. Vemos claramente el Nuevo Testamento allí es donde encaja, mostrando a Jesús haciendo una revolución de aquellas cosas que los hombres habían inventado para traer un mensaje nuevo, el que era propio de Él, para salvación del hombre. Gracias, amigos, por acompañarnos a esta edición de Panorama Histórico del Cristianismo. Gracias.